Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra primera charla cuaresmal, preparatoria para celebrar ya la Semana Santa, la Semana Mayor, y en esta ocasión vamos a empezar a meditar el texto que mañana tendremos en ocasión a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hermanos, ya les había dicho en otro momento que íbamos a ocupar nuestro misalito y nos vamos a ubicar, si tenemos el misal de diario de Pan de la Palabra, de Ediciones San Pablo, en la página 27. Allí nos vamos a centrar en el texto bíblico de San Mateo, en el capítulo 21 del 1 al 11. Igual lo podemos lo podemos observar en la Sagrada Escritura, Evangelio de San Mateo 21 del 1 al 11. Les recuerdo la metodología que vamos a utilizar, que consta de 4 preguntitas. Pero antes que todo, también debemos de tener en la mano nuestras plumas, nuestros marcadores y nuestra libretita, donde vamos a ir haciendo nuestros apuntes. Primero vamos a leer el texto. Tenemos que leer pausadamente, dedicadamente. Ya hemos buscado un momento oportuno, un momento de soledad, de encuentro con el Señor. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar a meditar esta palabra de Dios que mucho nos ha de tener que decir y mucho más ha de tener que preparar nuestro corazón. Pues vamos a comenzar con nuestro ejercicio, hermanos, poniéndonos en mano de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y convierte mi corazón. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y dame tu sabiduría, tu entendimiento, tu ciencia, para comprender y entender de mejor manera tus divinas enseñanzas. Amén. Hermanos, vamos a leer detenidamente el Santo Evangelio en el capítulo 21, versículo 1 al 11 de San Mateo. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que vean allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo una burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía:
Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos a volver a leer el texto, pero cada quien de forma mental, en silencio, disfrutando la palabra. Vamos a leerlo. Bien, hermanos. Después de leer, lo podemos leer 1, 2, 3 veces, 4 veces. Degustar el texto. Es la palabra de Dios, Cristo Jesús, que se comunica a través de estos 3 textos sagrados. Esta palabra que nos nutre y nos alimenta, que nos ilumina en la verdad revelada de Cristo, para poder descubrir qué es lo que quiere Dios, Padre de cada uno de nosotros. Les invito ahora que nos fijemos en una palabra o en una idea, solo una, del texto que se me queda. Vamos a volver a leerlo mentalmente, subrayando, encerrando, marcando aquella palabra o aquella idea que el texto hace eco en mi mente y en mi corazón. Para eso tenemos nuestros colores, nuestras plumas, nuestros marcadores, y para eso les pedí el misalito, para que podamos marcar aquí los textos o las palabras que nos van haciendo resonancia. Vamos a hacerlo y ahorita continuamos. Bien, hermanos, esto ustedes lo pueden ir haciendo con un poco más de tiempo, con más dedicación. Obviamente por cuestiones de tiempo aquí en el video, pues tengo que ser un poco más breve, pero con gusto les comparto las palabras, las ideas que a mí me llamaron la atención. Estas palabras se deben de escribir en el cuadernito. Y dice que a mí me llamó del texto la atención esto que dice: esto sucedió para que se cumpliera las palabras del profeta.
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Una vez que identificamos la idea, las palabras, las escribimos en la libretita. Es importante escribir, leer. Al leer vamos degustando lo que el Señor nos va deleitando. Y al escribir vamos repitiendo, rumiando aquello que por gracia de Dios vamos degustando. Bien, hermanos, yo les compartía que lo que me ha llamado la atención en primer momento es, esto sucedió para que se cumpliera las palabras del profeta. Al entrar Jesús en Jerusalén, la gente se conmovió. Vamos a contestar ahora la primera pregunta a reflexionar y que en casa usted lo puede hacer con su familia con mayor brevedad. La primera pregunta es, ¿qué dice el texto? Le escribo en mi cuadernito. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto sagrado? ¿Qué nos dice el Santo Evangelio de Mateo? En el capítulo 21, versículo 1 al 11. ¿Qué nos dice? Siguiendo la idea que las palabras que les he compartido, esto sucedió para que cumpliera las palabras del profeta. Y al entrar Jesús a Jerusalén, la gente se conmovió, toda la ciudad se conmovió. ¿Qué dice el texto? Dice que Jesús mandó a 2 de sus discípulos a desamarrar una burra con su burrito, su crío, para entrar a Jerusalén. Ellos lo hicieron y le pusieron mantos sobre la burra y subieron a Jesús. Jesús se subió y entró a Jerusalén. Y cuando iba entrando, muchos ponían sus mantos, arrancaban ramos y aclamaban a Jesús gritando: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. La expresión Hosana es de júbilo y es alegría. Es la proclamación de un rey que entra, no cualquier rey, un rey que entra en la humildad y en la sencillez de una burra. Pero es importante porque aquí describe que el profeta decía que el rey que viene apacible y montado en un burro, en un burrito, que es hijo de animal de yugo. No es cualquier animal, sino la significación de aquel burrito que es apacible, pero que a su vez tiene una fortaleza para el trabajo, para la jornada, y que por eso muchas veces lo explotan, le cargan el yugo y tiene que jalar ese yugo con toda su fuerza, soportando el peso de aquel que le ha cargado el yugo. Nuestro Señor Jesucristo va a cargar el yugo de nuestros pecados para liberarnos de la esclavitud. Toda esta reflexión la ponemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Como una tipo síntesis, ¿no? Apegados a lo que dice el texto. Después vamos a hacer la otra pregunta. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto sagrado? A ver, a mí, Padre Jesús Alejandro, el texto me dice que nuestro Señor Jesucristo envió a sus apóstoles a pedir prestado una burrita,
se subió al burrito y entró a Jerusalén. Y cuando entró, sin que él lo pidiera, la gente lo proclamó rey, lo proclamó su Señor. Le gritó: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo reconocen como aquel profeta, aquel Mesías, aquel enviado de Dios Padre, aquel que es la promesa redentora para el pueblo de Israel. Es lo que me dice a mí el texto. Eso me dice el texto. Bien, eso también nosotros lo vamos escribiendo. Tú también pregúntate qué te dice el texto y lo vas escribiendo. Tercer pregunta: ¿qué entiendo del texto? ¿Qué entiendo? A ver, ¿qué me dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y ahora, ¿qué entiendo de lo que me dice y de lo que dice el texto? Yo entiendo que también al contemplar la humildad y la sencillez de nuestro Señor Jesucristo montado en un burrito y entrando a Jerusalén, sabiendo que a Jerusalén Jesús va a dar la vida, porque ya anteriormente así lo ha venido anunciando, dar la vida para glorificar a Dios Padre y a su vez Dios Padre glorificar a nuestro Señor, perdonándonos y santificándonos con su sangre gloriosa derramada en la cruz. Jesús va, entiendo que Jesús entra a Jerusalén para dar la vida, porque en Jerusalén caminará hacia el Gólgota, y estando en el Gólgota subirá a la cruz, y desde la cruz nos dará el amor misericordioso de Dios Padre, nuestro Padre celestial, que nos cuida, nos protege y nos bendice. Eso es lo que entiendo del texto. Y la cuarta pregunta, que con calma también ustedes lo pueden ir haciendo, es: ¿a qué me compromete el texto? Este texto sagrado a mí me compromete a caminar cada día más en la humildad y en la sencillez, pero con la firmeza de que todo acto realizado en nombre de Cristo es acto salvífico en la vida cotidiana, en nuestro caminar diario. Es acto salvífico de Cristo Jesús, porque Él nos ha santificado y que Él, que es el testimonio para cada uno de nosotros, nos va enseñando cuál es el camino de la redención, cuál es el camino de la salvación, cuál es el camino de la santificación. El camino es su pasión, muerte y resurrección. Por eso, hermanos, al celebrar lo que nosotros llamamos popularmente Domingo de Ramos, celebramos el domingo de la pasión del Señor. Vamos a leer mañana en la liturgia de la palabra la pasión de Cristo y vamos a ver cómo Jesús, sí, aquel que entró a Jerusalén en un burrito y que muchos dijeron: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana en el cielo. Lo estaban crucificando el viernes, lo estaban crucificando, pero ese que crucificaron, ese que sepultaron, ha resucitado, está vivo y se quedó con nosotros en cada una de las Santa Eucaristía. Mañana con nuestras ramitas desde casa vamos a agitarlas y vamos a decir: Hosana en el cielo, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Y vamos a decir con alegría y con gozo:
Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Por eso, hermanos, les recuerdo, vamos a tener nuestras palmitas en casa y en misa vamos a bendecir el agua para que quede bendita, y dando la bendición al agua a través de estas redes sociales, desde luego en vivo. Ustedes podrán tomar agüita, bendecir sus palmitas, las de sus hijos, sus ramitos, y organizar una procesión en casa, leer este texto sagrado y después yendo cantando ese himno de Cristo Rey, poder hacer una pequeña procesión ahí en la sala. Si tu casa es de 4 pisos, pues todos, piso por piso, hasta llegar a la puerta o en tu ventana, que se mira hacia la calle, y ahí poner las palmitas, irlas adornando ahí, para significar que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Señor, y que en esa casa cristiana católica la esperanza está en Cristo, nuestra salvación está en Cristo, y que en Cristo cada uno de nosotros tenemos nuestra fortaleza para salir adelante, para no desesperar, para no angustiarnos. Que cada quien que tenga una palmita, al agitarla, esté diciendo: yo soy de Cristo, y por eso me porto bien, obedezco en casa, soy fiel, no ando con intrigas, con habladurías, con chismes, amo a mi prójimo. Y llámese prójimo suegra, nuera, cuñada, cuñado, yerno, concuño, suegro, vecino, en fin, en la sencillez del lenguaje, el que más gordo te caiga. A ese hay que hacer el bien, hay que orar por ellos. Les agradezco mucho su atención, les pido una disculpa por la brevedad de las palabras, y en estos días seguiremos con estas pequeñas charlas cuaresmales. Solo les recuerdo cómo es el ejercicio. Primero, leo el texto bíblico 1, 2, 3 veces, subrayo una palabra, una idea que me resuena en mi mente, que revolotea en mi corazón, esa que se queda fijada, la escribo. Después de que la escribo, conviene que nuevamente vuelvas a leer el texto sagrado, y después de leerlo te preguntas: ¿qué dice el texto? Después, ¿qué me dice el texto? Tercero, ¿qué entiendo del texto? Y finalmente, ¿a qué me compromete el texto? Y todo eso lo voy escribiendo en mi libretita. Es muy importante la libretita. ¿Para qué? Para que después, en un momento de oración, tú puedas meditar lo que has escrito y pedirle a Dios que te ayude a comprender y entender día con día sus divinas enseñanzas, que nos ayude a descubrir cuál es su voluntad, y esa voluntad cómo se relaciona con nuestro hermano. Pues tengan un bonito día, y ojalá puedan dar seguimiento a estas cápsulas que con mucho cariño y con mucho entusiasmo le vamos preparando a cada uno de ustedes. Sean bendecidos en sus hogares, y eleven oraciones también por sus sacerdotes. Pidan por nuestro obispo, Monseñor Andrés Vargas Peña. Pidan por nuestro párroco, el Padre Juan García Parra, y por un servidor, Padre Jesús Alejandro. Que Dios los bendiga y tengan una bonita jornada. Que así sea.